Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús de la siguiente manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, diga conmigo, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oiga bien esto, amada iglesia. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aleluya. Tome su lugar, amada iglesia, en esta hermosa tarde. Y ese es el lema del mensaje: dejándolo todo por el Señor Jesús. Amén. No hay muchos amenes. Aleluya. Ay, tienen miedo, ¿verdad? Aleluya. Dejándolo todo, amén, por el Señor Jesús. Mis amados hermanos, por brillante que parezca el éxito, o por notorios que parezcan o luzcan los logros en la vida, quiero decirte que siempre serán transitorios y de carácter vano si no están respaldados estos por la bendición del Señor Jesús. Porque de acuerdo con la Escritura, la bendición de Dios es la que enriquece, la bendición de Dios es la que satisface, y la bendición de Dios es la que permanece. En este relato de la pesca milagrosa, el Señor Jesús, hermanos, no pretende alardear con su poder sobrenatural sobre los elementos, ni tampoco, hermanos, pretende satisfacer las demandas o los deseos de algunos, sino que el propósito de Jesús, hermanos, es crear fe en las personas y revelar el poder de Dios sobre las circunstancias adversas o difíciles. Ese es el deseo del Señor, que haya fe en el corazón, que crea la persona en Él, porque donde hay frustración, donde hay desánimo, donde hay desaliento, donde hay tristeza, Jesús llega para dar esperanza y también para dar ánimo. Donde quiera que Jesús, hermanos amados, se hace presente, algo grande y maravilloso ocurre. Los enfermos son sanados, los cautivos son libres, los perdidos son salvos por el poder maravilloso de nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios trae respuestas a nuestras necesidades y satisface los anhelos más profundos del alma.
Y eso es lo que nosotros notamos acá. En el versículo 1 que leímos dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba. ¿Para qué, iglesia? Para oír la palabra de Dios. Amén. El gentío se agolpaba sobre Jesús para oír su palabra. Y si notamos desde este pasaje, Lucas, el escritor, empieza a introducir la importancia de la palabra de Dios. Porque, amados hermanos, no es en nuestras capacidades humanas, ni tampoco es por nuestras virtudes que tengamos que vamos a encontrar la salida a las situaciones difíciles que vivimos en la vida. No. Lucas nos enseña que todas las realidades que vivimos, amados hermanos, tienen que ver con su palabra. Amén, con la palabra de Dios. Y es por eso que aquí vemos que Jesús, hermanos, no le está hablando a la multitud de psicología. Jesús no le está hablando a la multitud de éxito personal. Jesús no está predicando de prosperidad. No. Jesús está hablando su palabra. Amén. Jesús está predicando su palabra, porque es la palabra de Dios la que hace la obra en la vida del corazón del hombre y de la mujer que le busca. Solamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poder, amada iglesia. Entonces Jesús está hablando y predicando su palabra. Predicando su palabra. La Biblia no nos da el detalle de lo que el Señor está hablando, pero sin duda era una palabra, hermanos, que tocaba el corazón de la gente. Era una palabra que impactaba el corazón de los oyentes. Era una palabra que movía, hermano, a la persona a conocer más de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús está haciendo acá. Y por eso la gente se agolpaba sobre Jesús para oír su palabra. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, escúchame. Cuando hay disposición para escuchar la palabra de Dios, somos bendecidos. Amén. Cuando hay un corazón, cuando hay una persona dispuesta para oír la palabra de Dios, hermanos, somos bendecidos. Tanto en el hogar como en la vida personal y en la iglesia. Si algo necesitamos oír, es palabra de Dios, amada iglesia. Si algo este mundo necesita escuchar, es palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando hay disposición para escuchar la palabra de Dios, somos bendecidos. Y se ha comprobado, hermano, que Dios honra a los que tienen en alta estima su palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios, amada iglesia? Mire lo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1 y en el versículo 8. Cuando el Señor está hablando con Josué acerca de la misión que él tenía, que debía continuar después de Moisés. Y el Señor le dice en el capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, amén, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué, iglesia? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Eso sucede con aquellos que aman la palabra de Dios, pero también la ponen en práctica, también la viven. Eso también pasa con nosotros, amada iglesia. Dios honra a aquellos que tienen en alta estima su palabra, aquellos que respetan su palabra, aquellos que aman su palabra, pero sobre todo aquellos que obedecen y hacen la palabra de Dios. Por eso, solo en la manera que nos metamos con la palabra de Dios, amada iglesia, es que podemos conocer más de nuestro Señor Jesús. Si usted quiere conocer a Jesús, tiene que indagar en su palabra. Si usted quiere conocer quién es Jesús,
tiene que escudriñar la palabra. Jesús mismo se lo dijo a su generación. A aquellos hermanos que andaban diciendo: ¿y quién es este? ¿Y qué doctrina trae este? Y se preguntaban, amén, de los fariseos, los saduceos y toda aquella hermanos, bola de religiosos que esperaban el Mesías, pero cuando el Mesías aparece no lo conocían. ¿Por qué? Porque eran religiosos, aparentaban una religión o aparentaban conocer las Escrituras, pero no sabían nada. Y por eso Jesús, cuando los confronta, les dice en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dicen quién soy yo, amada iglesia. Por eso dice: escudriñar las Escrituras. Amén. Por eso nosotros, amada iglesia, si queremos profundizar en el conocimiento del Señor Jesús, si queremos aprender a conocer quién es Jesús, si queremos conocer, hermano, cuál es el poder de nuestro Señor, también tenemos que hacer lo mismo. Amén. Ahondar en la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, meternos en la palabra de Dios, para de esa manera conocer más de nuestro Señor Jesús. Este libro sagrado es el que te dice quién es Jesús. Amén. Este libro sagrado, hermanos, es lo que nos enseña quién es Jesús. Hay mucha gente que no sabe ni quién es Jesús, porque creen lo que dice el pastor, porque creen lo que dice el otro, porque dice el otro. No, vamos a creer lo que dice la palabra. Por eso decimos que hable la palabra, porque la palabra nos enseña quién es Jesús. Amén. Entonces, hermano, Jesús predicaba su palabra, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, amados hermanos. Predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos disponemos para predicar la palabra, para llevar la palabra, para hablar de la palabra, quiero decirte, hermano, que el Señor Jesús es quien va a hacer la obra en nosotros. Amén. Y en los oyentes, por supuesto. ¿Por qué, iglesia? Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Por eso Pablo, él dijo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, o sea, del evangelio de Jesús, de la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el evangelio, ¿qué es, iglesia? Es poder de Dios para salvación. Usted y yo, iglesia, necesitamos predicar la palabra. Usted y yo necesitamos llevar la palabra. Usted y yo necesitamos hablar de la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. No somos nosotros, no somos nosotros. Es la palabra la que cambia, es la palabra la que transforma, es la palabra la que libera, es la palabra la que salva, amada iglesia. Y eso necesitamos nosotros, predicar la palabra de Dios hoy más que nunca. ¿Cuántos están conmigo? El problema, hermano, que no lo hacemos, es el problema. Amén. Creo que la iglesia de hoy está muy conformista, mis amados hermanos. La iglesia de hoy estamos muy cómodos. Amén. Y no sé si algo egoístas también. Con solo escuchar pues yo escucho la palabra, yo oigo la palabra, yo leo la palabra. Gloria a Dios, vengo al culto, escucho la palabra y qué bendición y esto. Pero ¿y el que no ha escuchado la palabra de Dios? Amén. Su amigo, su vecino, su compañero, su compadre, que no ha escuchado de la palabra de Dios y que necesita oír la palabra de Dios, amada iglesia. Hoy más que nunca, la iglesia tiene que predicar la palabra del Señor. Amén. Porque muchos creemos que este trabajo nada más es del pastor, este trabajo es nada más del ministerio de evangelismo, este trabajo nada más es de algunos. No, el trabajo es de todos. Diga conmigo, es de todos. Amén. Cuando Jesús iba ascendiendo al cielo,
le dio una ordenanza o un mandato a sus discípulos. Y él les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos. Y ese mandato no es para algunos. Ese mandato no es hermano, para algunos. No, este mandato es para todos. Amén. Llevar la palabra. Porque repito, cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted habla la palabra de Dios, Dios es el que va a tocar los corazones. Dios es el que se va a mover, hermano, en la mente de las personas. Dios es el que va a obrar, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, amada iglesia. Y cuando predicamos la palabra de Dios, le estamos dando la oportunidad a otros de que puedan experimentar la vida nueva que hay en el Señor Jesús. Muchos de ustedes, amada iglesia, cuando no conocían de la palabra de Dios, no tenían ese conocimiento de la palabra de Dios, no sabían o no conocían, hermanos, el plan de salvación, no conocían del poder del Señor, no conocían de todo lo que la Biblia habla y nos enseña. No sabían nada. Pero alguien llegó con el mensaje. Alguien llegó con una palabra. Alguien quizás vino y le regaló quizás un panfleto. Amén, un tratado. Amén. Alguien le llevó la palabra. Alguien se preocupó por usted. A alguien le importó su vida. A alguien le interesó que usted no estuviera perdido, sino que fuera salvo. Y le llevó la palabra, le predicó la palabra, le evangelizó, quizás le habló de un testimonio, y usted escuchó la palabra de Dios. Y mira dónde está ahora, mira dónde se encuentra ahora, por el poder de esa palabra. Muchos de ustedes han sido cambiados, transformados, liberados, amada iglesia, por el poder de la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Qué tal si alguien no les hubiera hablado a ustedes de la palabra de Dios? ¿Dónde estuvieran? Bueno, algunos ya no estuvieran quizás. Amén. Pero alguien llevó el mensaje. Alguien se tomó el tiempo para llevar la palabra. Amén, amada iglesia. Y eso es lo que nosotros, hermanos, vemos acá. Repito, Jesús predicaba la palabra. Miren lo que dice el versículo 2. Amén. Versículo 2 dice: y vio Jesús, hablando de Jesús, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Amén. Esto, hermano, no es ninguna coincidencia, porque en el plan del Señor Jesús ya estaba la vida de Pedro marcada para ser un predicador, para llevar el mensaje del nombre de Jesús. Por eso, hermano, el Señor toma la barca de Simón específicamente. Préstame tu barca. Amén. Préstame tu barca. Voy a enseñar la palabra de tu barca. Y vemos acá, amada iglesia, que cuando Jesús le pidió la barca a Pedro, Pedro no se la negó. Amén. Sino que dejó que Jesús la usara para cumplir sus propósitos. Amén. Yo quiero decirte algo esta tarde, amada iglesia. Cuando tú y yo ponemos nuestra vida, cuando tú y yo ponemos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos y nuestras capacidades al servicio del Señor Jesús, es cuando recibimos la bendición de parte de Él. Los milagros ocurren, amada iglesia, porque vuelvo a repetirlo: dando es como recibimos.
y sirviendo al Señor es que somos más bendecidos. Amén. El Señor siempre nos va a pedir algo de nosotros. Amén. El Señor siempre nos va a pedir, hermanos, algo de nosotros. Pero está en nosotros el disponerlo para darlo a su servicio, para darlo a su obra. Dice acá que el Señor le pidió la barca a Pedro, y Pedro no se la negó, él se la dio para que el Señor cumpliera sus propósitos. Vuelvo y repito, cuando tú y yo le damos al Señor, amada iglesia, de nuestro tiempo, cuando tú y yo le damos al Señor de nuestra vida, de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestros recursos, de nuestras capacidades, escuche mi iglesia, es cuando recibimos la bendición del Señor. Es cuando, hermanos, somos más bendecidos de parte del Señor Jesús. Muchos no comprenden ni entienden esto, pero aquel que ha experimentado en su vida esto sabe lo que estoy hablando, sabe lo que estoy diciendo esta tarde. Cuando usted no se reserva nada para el Señor, cuando usted no se guarda nada para darlo al Señor, para hacer al servicio del Señor, hermano, usted no está perdiendo nada. Al contrario, usted está ganando para el Señor Jesús. Vuelvo y repito, muchos no lo entienden. Ojalá algún día lo entiendan. Amén. Pero esto es así. Esto es así. Nosotros con el Señor nunca jamás vamos a perder. Porque, hermanos amados, escúcheme, si todo lo que somos y todo lo que tenemos lo pusiéramos o lo dispusiéramos en las manos del Señor, descubriríamos que el interés propio se queda pequeño en comparación con las múltiples bendiciones que provienen de dar a Dios para bendecir a otros, amada iglesia. Amén. Vemos acá otra actitud que genera las bendiciones de Dios, hermanos, es la obediencia. Dice que cuando Pedro, hermanos, o Simón, y en este caso, cuando el Señor terminó de hablar, le dijo a Simón en el versículo 4: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Amén. Oiga lo que el Señor le dice: boga mar adentro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Se imagina usted lo que Simón y los demás pescadores pudieron haber pensado? Toda la noche hemos estado tratando de agarrar algo. Estamos desvelados tratando de agarrar algo y no hemos pescado nada. No tenemos nada. Y Jesús viene y quiere que volvamos a tirar las redes. Amén. Si no hay nada, Jesús no sabe de pesca. Él no sabe de eso, Él es carpintero. Amén. Nosotros somos los pescadores expertos. Amén. Nosotros somos los pescadores expertos. Pero mire lo que dice el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero aquí está la clave, escúcheme. Le dice: mas en tu palabra, diga conmigo, en tu palabra, mas en tu palabra echaré la red. Eso es lo que cambia todo, amada iglesia. Mas en tu palabra echaré la red. Amada iglesia, Pedro honró a Jesús creyendo su palabra. La palabra del Señor tiene poder. La palabra de Jesús tiene poder. La palabra de Jesús tiene poder, amada iglesia. Y Pedro honró a Jesús creyendo su palabra. Señor, no hemos pescado nada. Señor, toda la noche hemos estado tratando de agarrar algo. Señor, hemos desvelado toda la noche tratando de agarrar aunque sea un pescadito. No hemos agarrado nada. Pero Señor, voy a echar la red en tu palabra, porque si tú lo dices, algo va a pasar. Si tú lo dices, algo va a ocurrir. Si tú lo dices, algo va a suceder. Aleluya.
Oh, amados hermanos, cuando obedecemos la bendita palabra de Dios, los resultados vendrán y serán evidentes. Amén. Vuelvo y repito, cuando obedecemos la bendita palabra de Dios, los resultados vendrán y serán evidentes. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha dicho que Él honra a los que le honran y bendice a los que ponen por obra su palabra. Mire, hermano amado, en cualquier hogar cristiano, donde el nombre de Jesús es reverenciado y su palabra es obedecida, en ese hogar siempre va a haber bendición. No, algunos no me están entendiendo esta tarde. Y quítese el signo de dólar, por favor, cuando hablo de bendición. Quítese el dólar de la cabeza. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la bendición integral que hay en el Señor Jesús. Amén. Óigame bien. Cuando en un hogar cristiano el nombre de Jesús es honrado, el nombre de Jesús es respetado, el nombre de Jesús es reverenciado y su palabra es obedecida, en ese hogar siempre hay bendición, en ese hogar siempre hay salvación, en ese hogar es un hogar donde hay vida, es un hogar donde el cual el Señor no se olvida, porque Él es fiel y está comprometido con aquellos que le aman, le sirven y le obedecen. Mire, escúcheme, iglesia, esto es así. Si algo trata el enemigo en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas, es que no honremos la palabra del Señor, que no vivamos en la palabra del Señor, porque Él sabe, hermanos, que de esa manera es como Él gana. Cuando no hay obediencia ni de los padres ni de los hijos, ni de los hijos ni de los padres a la palabra de Dios, cuando no hay respeto a la palabra del Señor, cuando todo nos da igual, hermano, ese es el problema. Amén. Ese es el problema. Porque nuestros hogares están como están, nuestros hijos están como están, amada iglesia. ¿Por qué? Porque no hay respeto, no hay obediencia, no hay enseñanza a la palabra de Dios. A mí me preocupa, amada iglesia, y de verdad les digo, se me preocupa que muchos padres de familia de la iglesia estén descuidando la vida espiritual de sus hijos. Se los he dicho una y mil veces quizás. Lo que usted tiene que hacer, yo no lo voy a hacer. Lo que a usted le corresponde hacer como jefe, como padre, como sacerdote, como pastor de su casa, yo no lo voy a hacer. Dios me guarde de meterme con sus hijos. Amén. No. Lo tenemos que hacer nosotros, diga amigo, nosotros, los padres de familia. Los padres de familia tenemos que preocuparnos porque nuestros hijos tengan la enseñanza espiritual también, amada iglesia. Yo felicito a los padres que se preocupan por sus hijos y que les dan todo, hermanos, en esta vida. Qué bueno, gloria a Dios. Si lo puede hacer y lo hace, qué bueno, lo felicito. Porque hay padres que nos preocupamos por darle a nuestros hijos una buena educación, un buen estudio, una buena carrera. Nos esforzamos y sacamos de más por tratar de complacerle en sus caprichos, hasta sus deseos en nuestros hijos. Amén. Pero cuando se trata de lo espiritual, ¿qué está pasando? Por eso nuestros hijos están perdiendo, amada iglesia. Estoy hablando de los hijos cristianos, de hogares cristianos. Amén. No hay interés. Y es la lucha que tienen mis hermanos jóvenes, directiva. Porque muchas veces los mismos padres colaboran a que sus hijos, hermanos, escúchenme y perdónenme, pero es así. Muchas veces los mismos padres colaboramos para que nuestros hijos caigan en un desinterés espiritual. Amén. Que no haya deseo, amén, de servir al Señor Jesús. Porque muchas veces nosotros como padres, amada iglesia, comenzamos a hablar en nuestras casas y no hablamos cosas buenas de la iglesia.
Amén. Cuando usted como padre de familia o madre de familia quieran hablar del pastor, quieran hablar del hermano, enciérrense en su cuarto, pero que sus hijos no los oigan, por favor. Amén. Porque si sus hijos comienzan a oír cómo algunos se expresan mal de la iglesia, cómo se expresan mal del pastor, cómo se expresan, ¿qué deseos van a tener los hipotes de venir a la iglesia, pues? ¿Qué deseos van a tener, hermanos, de venir a la casa del Señor? O aún, hermano, hermana, si usted, hermana, su esposo no es cristiano y se lo quiere convencer para el Señor, se lo quiere ganar para el Señor, no le cuenten los problemas de la iglesia. Yo no digo que los ocultemos, ¿no? Si en toda la iglesia hay problemas. Hasta en la Santa Roma hay problemas, hermano. Está muriendo el Papa. O sea, en todas las iglesias, pues. Pero el problema es que a veces no tenemos esa sabiduría, ese discernimiento. Como hace tiempo una hermana acá, hermano, y nos ponía a todos los pastores y a todos ustedes en oración por el esposo, para que el esposo viniera y se convirtiera y que le sirviera al Señor. Pero esta señora, cuando iba allá, solo iba con todos los problemas de la iglesia. ¿Qué ganas iba a tener el Señor de venir? Amén. Aunque nos estuviéramos pelando las rodillas, orando por él y pidiendo todo, haciendo ayunos y todo. No. Amén. Porque ella, en vez de hablar de la palabra de Dios, en vez de hablar de la palabra de Dios, se ponía a hablar de todas las cosas malas de la iglesia. Amén. Si la iglesia, esta iglesia no es perfecta. Esta iglesia no es perfecta. Amén, hermanos. Ninguna iglesia es perfecta, porque los que componemos la iglesia somos seres imperfectos. Somos seres necesitados. Somos seres, hermanos, que todavía no hemos sido, hermanos, santificados del todo. No, somos santos mal hechos, dijo aquel. El único perfecto es el Señor Jesús. Ya cuando lleguemos allá, entonces ya usted puede decir soy perfecto. Bueno, si es que llegamos, ¿verdad? Pero si no, hermanos, no podemos hablar de perfección en la iglesia, ni queremos tratar de perfeccionar la iglesia, porque no es así. Pero ¿qué pasa, hermanos amados? Muchas veces el enemigo es astuto y de esta manera nos hace perder, hermanos, las bendiciones, nos hace perder la salvación, nos hace perder hasta el gozo, hermano, en el hogar, en la familia, por estas cosas en las que no tenemos cuidado. Por eso, repito, en cualquier hogar cristiano donde el nombre de Jesús es reverenciado y la palabra de Dios es bendecida, es un hogar donde habrá bendición de parte del Señor. Es un hogar donde habrá salvación de parte del Señor. Es un hogar donde habrá vida. Es un hogar donde habrá, hermano, oh Dios, la presencia del Señor, amada iglesia. Si notamos acá, dice que Pedro se sometió. Diga conmigo, se sometió en obediencia al Señor Jesús. Mire, aunque aquí todavía Simón ni era cristiano, no era ni discípulo siquiera. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús, hermano, cuando Jesús le ordena, él obedece. Y dice que Simón Pedro se sometió en obediencia al Señor Jesús. Mire, amado hermano, amada hermana, en la cultura o en la sociedad que vivimos, el sometimiento es una de las cosas más difíciles de aceptar. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta o nadie quiere vivir subordinado a otro. Amén. Nadie. Todos queremos mandar, ¿verdad que sí? No queremos que nos manden. Todos. Amén. Y hasta en la iglesia pasa eso, amada iglesia. Hasta en la iglesia muchas veces pasa eso. Hay hermanos que no quieren, hermano, someterse a los demás o a las autoridades. ¿A mí qué me va a decir este hermano? ¿A mí qué me va a decir el pastor? ¿A mí qué? Ay, ay, ay. Amén. ¿Por qué? Porque no quieren someterse. ¿Por qué, iglesia? Porque la búsqueda, oiga, de independencia nos lleva a la soberbia y a una libertad que se convierte en libertinaje.
Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que nos sometamos a Él en obediencia, en reverencia y en temor a Él. Tenemos que saber y aprender, amada iglesia, escúcheme, que aún Jesús se sometió y se humilló hasta lo sumo. Amén. Así lo dice la carta a los Filipenses. Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se humilló hasta lo sumo, tomando forma ¿de qué? De siervo. Se humilló hasta lo sumo. Oiga, ¿y qué es humillarse hasta lo sumo, hermano? Humillarse hasta lo sumo, hermano, es llegar hasta lo más bajo. Y eso es lo que Jesús le vino a enseñar a sus discípulos y por ende a nosotros también. ¿Se acuerda aquel episodio cuando Jesús quiso lavar los pies de sus discípulos? Amén. Cuando Jesús, hermano, agarra una toallita, agarra el agua y le dice: bueno, muchachos, les voy a lavar los pies. Hermano, los discípulos se quedaron sorprendidos, pero más Pedro. Y Pedro le dijo: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Y sabe por qué Pedro dijo eso? Porque Pedro sabía lo que Jesús estaba haciendo en el lugar que Jesús se estaba poniendo. ¿Sabe cuál era? En el lugar del siervo de menor rango en una casa. El siervo que lavaba los pies era el siervo más bajo, el último, pues. Amén. Es el que lavaba los pies a los que llegaban a la casa. Y Jesús se puso en esa condición. Amén. Y por eso Pedro entiende y por eso: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Y qué le hizo Jesús? Pedro, deja que así sea. Pedro, déjame lavarte los pies, porque si no, no tendrás parte conmigo en el reino. Ah, no, Señor, si es así, no, entonces hasta mañana, Señor. Amén. Aleluya. Jesús se sometió y se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué, iglesia? Para cumplir con el plan perfecto de Dios. Se humilló hasta lo sumo. Óigame, iglesia, tomando forma de siervo y tomando el pecado del mundo. El que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, amada iglesia. Allí cumple el plan perfecto, pero se tuvo que humillar al aguantar aquellos golpes en su cara, aquellas bofetadas en sus caras, aquellas escupidas en su rostro, aquel maltrato, hermano, en su cabeza con aquella corona de espinas, aquellos clavos que hermano traspasaron sus manos y sus pies, aquella espada que traspasó su costado. Pero Jesús lo tuvo que hacer para cumplir con el plan perfecto de Dios y enseñarnos que el que se humilla será enaltecido y que hay más grandeza en servir que en ser servido. Jesús vino a servir y no a ser servido. Y eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros, que tenemos que humillarnos para ser exaltados y levantados. Jesús obedeció, hermanos, así como Pedro también obedeció a Jesús. Versículo 6. Mire lo que dice, 5:6. Y habiéndolo hecho, cuando ellos tiraron la red en la palabra de Dios, en la palabra del Señor Jesús, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, oiga, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre
pecador. Hermanos amados, Pedro vio más allá del milagro que vieron los demás. Amén. Pedro vio más allá del milagro que acababa de ocurrir. Porque cuando ese milagro ocurre, Pedro inmediatamente un temor cayó sobre él. Y postrándose ante Jesús, reconoció su condición pecaminosa. Amén, iglesia. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amada iglesia, todo es un proceso en el cual una cosa lleva a la otra. Amén. Porque cuando Jesús, hermanos, después que Pedro cae humillado y postrado delante de él, Jesús, oiga, lo desafía a ser su discípulo, a ser pescador de hombres, ya no de peces, sino de hombres. Y dice que, hermanos, Pedro acepta inmediatamente. Aleluya. Hermanos amados, Pedro vio más allá de las ganancias temporales. Amén. Pedro vio más allá el futuro glorioso que tenía con el Señor Jesús, más que las ganancias temporales. ¿Por qué, iglesia? Mire, porque hermanos, Pedro pudo haber pensado así: bueno, si con Jesús hacemos esto todos los días, aleluya. Si con Jesús hacemos esto todos los días, wow, se fue arriba mi negocio. Amén. Si Jesús hace esto conmigo todos los días, de sacar peces así de esta manera, no, hombre, ya nos compusimos, ya creció mi negocio. Amén, iglesia. Si Pedro hubiera visto nada más el interés personal, si Pedro hubiera visto nada más el interés económico, si Pedro hubiera visto nada más el interés suyo, amén, pero Pedro vio más allá de las ganancias temporales. Pedro vio más allá del futuro glorioso que tenía con el Señor, amada iglesia. Amén. Pedro vio la oportunidad de ir en pos de aquel que redimiría su vida y que lo llenaría de propósito y significado en su vida. Porque, hermanos, no hay nada más que valga la pena en este mundo que ser un discípulo del Señor Jesús. No hay nada que tenga más valor en este mundo que ser un hijo de Dios. No hay nada que tenga más valor en este mundo que ser un verdadero creyente bautizado en el nombre de Jesús, un verdadero hijo del Señor. Eso usted no lo compra con nada en este mundo, amada iglesia. Eso usted no lo tiene con nada en este mundo, ni con dinero, ni con oro, ni con petróleo, ni con Bitcoin, ni con nada. Amén. Pero ¿qué pasa? Pedro, al ver el milagro sobrenatural de esa pesca milagrosa, cuando ellos habían pasado toda la noche tirando la red por todos lados y nada habían pescado, nada habían agarrado, nada habían tenido, pero ahora cuando Jesús da la palabra y le dice: Pedro, tiren la red, boga mar adentro y vuelvan a tirar la red. Amén, iglesia. Esa palabra, escúcheme, iglesia, impactó el corazón de Pedro y trajo fe a su corazón. Y por eso le dice: Señor, toda la noche hemos tratado de agarrar algo, pero no hemos agarrado nada, mas en tu palabra echaré la red. Aleluya. En tu palabra echaré la red. Amén, iglesia. Y el milagro sucede. Ahora, hermanos, tiran las redes y, hermanos, no alcanzaban ni siquiera a levantar aquella hermana, aquella multitud de peces que tenían. Amén. Y cuando, hermanos, Pedro vio eso, repito, eso fue lo que nació en él: la fe en creer que Jesús era el Mesías, en creer que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Por eso es lamentable
que muchos que han oído el mensaje transformador, muchos que han oído la palabra de Dios, muchos que han oído el mensaje de poder, el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús, muchos, y aún dentro de las iglesias, aún continúan remendando sus redes rotas. Aún siguen remando sin dirección, intentando sin resultados. Es lamentable que muchos, habiendo oído la voz del Señor, el llamado de Dios por medio de su palabra, no obedecen a ese llamado divino. Amén. No obedecen porque han escuchado, han oído, sí, pero no obedecen. Amén, iglesia. Porque, repito, hay mucha diferencia entre oír y obedecer. Entre oír y hacer hay mucha diferencia. La mayoría de nosotros somos oidores, pero no somos hacedores. Amén. Todos escuchamos la voz de Dios. A todos Dios nos habla en las prédicas, en los sermones, en las enseñanzas. Dios nos está llamando, Dios nos está hablando, amada iglesia. Amén. El problema es que muchos no queremos obedecer. Y a mí por eso me llama la atención, hermanos, cuando Dios se les aparecía, o el Señor se les aparecía en el Antiguo Testamento. Amén. A los profetas, a los sacerdotes. Amén. Cuando el Señor los llamaba, siempre había una obediencia en ellos. Amén. El profeta Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero repito, muchos no obedecen a ese llamado divino. Jesús nos está llamando, iglesia, el Señor nos está llamando a llevar su palabra, a predicar su palabra. Y no estoy hablando que se haga pastor, hermano, o que tiene que ser pastor para predicar. No. Estoy hablando de llevar la palabra, de hablar de la palabra, hablar del mensaje de salvación. Es que usted no se tiene que poner toda la Biblia, amada iglesia. No. El mensaje, hermano, ¿qué es el mensaje? ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas noticias. Amén. Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros a llevar su palabra, a predicar su palabra, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Nos está llamando a ser instrumentos de su gracia redentora en este tiempo que nos ha tocado vivir. Iglesia, somos los verdaderos testigos de Jesús para este mundo. Amén. Hermanos, si hay gente que anda contando mentiras, si hay gente que anda hablando mentiras, si hay gente que anda hablando de politeísmo, si hay gente que anda hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con el verdadero mensaje de la palabra de Dios, y no se avergüenzan, no les da pena y van por todas partes y llevan esa mentira, amada iglesia, cuanto más nosotros que tenemos la verdad y predicamos la verdad y la verdad nos respalda, amada iglesia, cuanto más nosotros. Hable de Jesús. No hable de usted. No hable de la iglesia. No hable de la organización. No hable del pastor. No hable de Jesús. Hable de Jesús. Diga lo que Jesús ha hecho en su vida. Diga dónde el Señor lo rescató a usted. Diga de dónde el Señor lo levantó a usted. Diga de dónde el Señor lo sacó a usted, amada iglesia. El evangelio de Jesús. Esas son las buenas nuevas. El mundo se está muriendo en el pecado, en la desobediencia, en la maldad. El mundo se está perdiendo en un camino al infierno, al lago de fuego. Amén, iglesia. Y nosotros somos lo que tenemos, hermano, en nuestras manos.
Nosotros tenemos en nuestras vidas, hermanos, la salvación para este mundo. Tú y yo somos los verdaderos testigos de Jesús para este mundo. Por eso no podemos pasar por alto la respuesta de Pedro al llamado de Jesús. Dice Lucas, el escritor, que dejándolo todo, le siguieron. Pedro dejó su negocio, dejó sus barcas, dejó sus peces, dejó todo por ir tras el maestro, por ir tras el Señor, porque Jesús le dijo: ya no serás un pescador de peces, hoy serás un pescador de hombres. Aleluya. Dejándolo todo. Y este es el problema. Aquí está el meollo del asunto. Porque este es uno de los grandes inconvenientes, si no tropiezos, que se dan cuando se trata de seguir a Jesús. Amén, iglesia. Por eso es que la misma palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y no porque el Señor deseche a algunos, sino porque no todos responden incondicionalmente a su llamado. Cuando el Señor llama, muchos primero ponen los intereses personales, muchos miran los atractivos del mundo, otros ven los afanes de esta vida, otros ponen de excusa el trabajo, los estudios, la familia, los amigos y tantas cosas que nos impiden responder valientemente al llamado del Señor Jesús. Amén. Porque siempre ponemos una excusa, siempre ponemos un pero. Por eso Jesús dijo en Lucas 14:33: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oiga, está fuerte esto, iglesia. Por eso no hay muchos amenes esta tarde. Porque oiga lo que dice Jesús: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Queremos bendiciones, pero no queremos hacer el trabajo. Queremos recibir, pero no queremos dar. Queremos crecimiento, pero queremos que otros hagan el trabajo. Amén, iglesia. Heme aquí, Señor, envíalo a Él. Aleluya. Aleluya. Oh, amada iglesia, el Señor nos está llamando a ser de bendición en su obra. El Señor nos está llamando a ser útiles en su obra. Yo lo creo, amada iglesia. Yo lo creo. Nosotros somos la materia prima con la que cuenta el Señor Jesús. Usted y yo somos la materia prima con la cual el Señor cuenta. Amén. Nosotros somos, hermanos, la materia prima que el Señor quiere ocupar. Amén. El Señor nos está llamando a ello, a servir en su obra, a trabajar en su obra, hermano, a estar ocupados en su obra. Esto es lo que al final va a quedar, amada iglesia. Esto es lo que al final va a quedar. Qué distinta sería nuestra vida si pudiéramos responder al llamado del Señor como lo hizo Pedro. Amén. Obedecerle sin excusas, servirle con fervor, amarle con pasión, entregarnos a Él sin reservas, vivir intensamente para agradarle, cederle lo que somos y lo que tenemos, alabarle con pasión, adorarle con exquisita reverencia, convertirnos en ofrendas vivas, agradables para el Señor, amada iglesia. Mis amados, el tiempo se está acabando. El tiempo se está terminando, mis amados. Ya no hay tiempo. Ya no hay. Y en estos tiempos, amados, el enemigo se está aprovechando de esto. Amén. Pero qué distinta sería nuestra vida si pudiéramos responder al llamado como lo hizo Pedro. Dejándolo todo, le siguió al Señor Jesús. Qué distinta sería la iglesia si hubiera discípulos que con verdadero compromiso sirvieran y representaran dignamente al Señor Jesús. Amén.
todos aquí, comenzando por mí, todos aquí, hermano, somos instrumentos en la mano del Señor. Amén. Todos somos herramientas en las manos del Señor. Todos, 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 todos. Amén. Todos. Pero la diferencia está en el obedecer al Señor, en hacer lo que Él nos pide. Hermanos, hoy el Señor Jesús te está llamando a ser su discípulo. Amén. No hay trabajo más glorioso que trabajar para el Señor Jesús. No hay trabajo más digno que trabajar para la obra del Señor.